Dice de la siguiente manera, primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, estamos listos. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra, y queremos ser ministrados y desafiados. Y queremos el día de hoy también, Señor, tener una respuesta a las peticiones del corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar si es tan amable, por favor. Como ya les decía, estamos por terminar este capítulo 11 de estudiarlo. Y hoy queremos posicionarnos en estos versículos para poder hablar acerca de la honra en la cena del Señor. Pablo, cuando les escribe a los hermanos de los Corintios en estas palabras finales, les está advirtiendo, y es al mismo tiempo una exhortación, para que ellos no participen de manera indigna en este sacramento tan importante que la iglesia practica. Podemos ver en las páginas de la Biblia que la palabra honra es mencionada de forma distinta. Una de las maneras quizá más conocidas o con las que tenemos mucha familiaridad, muchas gracias, es con la honra que debemos mostrar hacia nuestros padres. La honra es el respeto, el valor, la estimación, ese cariño que nos liga con papá y con mamá. Debemos aprender a valorar las cosas por el significado verdadero que éstas tienen. En un mundo tan materialista, tan comercial como este, hay tantas ideas equivocadas respecto del valor que podemos darle a las cosas, y se ha desvirtuado también el valor hacia las personas. Cuando un padre, una madre se va, cuando algún amigo, algún conocido, algún familiar cercano es llamado a la presencia de Dios, cuando no está más aquí entre nosotros en este mundo terrenal, con sus propios males cada día, sentimos que dejamos de hacer tantas cosas por ellos, y tal vez es cuando comenzamos a descubrir el verdadero valor que esa persona tenía en nuestra vida. Se nos ha enseñado a través de una serie de mensajes desvirtuados, de un mundo que ha perdido el sentido y que se ha ido poco a poco sumergiendo en un oscuro pozo, y que se ha extraviado en su manera de hacer las cosas, en sus principios. Y a esto viene a mi memoria la historia de un pequeño niño que su padre era de oficio carpintero, y un día, mientras él jugaba en la carpintería, él estaba agarrando las cosas que su padre utilizaba, las herramientas, el martillo, los clavos, para desarrollar su oficio. Así que, mirándolo con ternura, él decidió hacerle un barco de madera. Y un día salieron de vacaciones, fueron al mar, a la playa. Él estaba muy contento en su primer día de vacaciones y comenzó a jugar con su barco en las olas del mar.
y estuvo sumamente contento, pero el último día de sus vacaciones, mientras él jugaba, por un descuido el barco se fue, se perdió en el océano y él quedó sumamente conmovido en su corazón, estaba triste porque el barco que con tanto amor su padre le había regalado ya no lo tenía más. Así que cuando llegó a su ciudad, pues intentaron reanimarlo. Salió a jugar, salió al parque, le compraron un nuevo barco, le compraron otros juguetes, un globo, pero nada de eso sustituía el barco de madera que su papá le había elaborado. Así que en una tarde, mientras él caminaba por una tienda de juguetes, se dio cuenta que en la vitrina de ese negocio estaba ni más ni menos que el barco de madera que su papá le había hecho. Así que él apresurado entró y comenzó a reclamarle al dueño de la tienda y a exigirle que le devolviera ese barco, porque ese barco de madera le pertenecía, su padre lo había hecho para él. Así que el dueño de la tienda, sorprendido, le respondió que ese barco no era de él, que si quería él tener ese barco, lo tenía que pagar. Así que el niño, al escuchar el precio, rápidamente comenzó a buscar en sus pertenencias y se dio cuenta que no tenía dinero para pagar ese barco de madera. Así que lo que hizo fue limpiar zapatos, vender golosinas, ayudar a cargar bolsas. Se dedicó a trabajar para reunir hasta el último centavo para pagar el precio de ese barco. Así que cuando reunió el dinero, finalmente entró muy alegre y liquidó con todo el dinero que había reunido por el esfuerzo y el fruto de su trabajo aquel barco de madera que le pertenecía inicialmente. Y cuando lo tuvo entre sus manos por segunda vez, él exclamó: eres 2 veces mío. Él estaba contento de haber recuperado aquel barco que su padre le había hecho. En la vida tenemos propiedades, tenemos bienes, tenemos tantas cosas, y las cosas pueden tener por lo menos un doble significado: el significado material, económico, lo que nos cuesta comprar, el tiempo que invertimos, pero el segundo significado es el de el estima, el valor, la parte sentimental que algo puede tener. En mi caso tengo libros que cuando usted va a una librería los puede encontrar, y cuando ve el precio hasta puede reírse del precio, pero para mí puede ser que ese libro tenga un valor más allá de lo material, sino un valor de estima, un valor de significado. Quiero decirles que para la Santa Cena del Señor podemos como cristianos tener también 2 posiciones. Para nosotros como creyentes le podemos dar el verdadero valor que esta ceremonia representa, pero también podemos tomarlo como algo más de lo que hacemos en la iglesia. Debemos aprender a participar de la Santa Cena con honra. Tenemos que respetar y mostrar dignidad cuando hacemos este tipo de oficios aquí en la iglesia. Y es necesario que todo hermano, todo cristiano, entienda que la Santa Cena del Señor no es no es algo más, o no es parte solamente de nuestra liturgia o nuestro programa, no es un punto más de lo que hacemos en la iglesia, sino que la Santa Cena tiene algo especial en sí misma, y que el significado y el valor que la Santa Cena tiene debe estar muy presente en la mente de cada uno de nosotros. Cuando vamos al verso 27 y verso 29, nos podemos encontrar por lo menos 2 cosas. Número 1, discernimiento. Pablo comienza diciendo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Mire, una de las cosas que más nos causan nervios cuando somos estudiantes es cuando el profesor nos dice que vamos a hacer un examen.
Pero no es lo único que nos inquieta, porque cuando vamos a una consulta médica aparentemente de rutina y el doctor observa que hay algo que requiere un estudio de laboratorio o cualquier otro tipo de estudio, eso también nos puede inquietar, porque pensamos en cuáles podrían ser los resultados si nos sentimos enfermos, cansados, debilitados, si estamos mal. Y cuando el doctor nos dice pase para que le agenden una cita y le tengan que hacer estudios, usted muchas veces hasta pierde el sueño por causa de una noticia así. No son pocos los que dejan de dormir pensando en que tal día de la semana tendrán que prepararse para ir a realizarse esos estudios y posteriormente esperar algunos otros días para que le pueda el médico evaluar el resultado de los estudios que le han practicado. También los automóviles pasan por un proceso de prueba. Cuando están en las agencias ofreciendo los automóviles de cualquier marca, estos tienen que pasar por un proceso de verificación de la seguridad. Los criterios que generalmente toman en cuenta para medir la seguridad que los pasajeros deben tener al conducir un automóvil son las bolsas de aire, los frenos ABS en caso de que estén disponibles, los cinturones de seguridad. Estudian las posibles situaciones de accidentes que se pueden producir, golpes frontales, laterales, para brindar la seguridad de las personas. Y todo esto nos lleva a pensar en la advertencia que Pablo le hace a los corintios cuando les dice que no deben de tomar la Santa Cena de manera indigna. Porque cuando tomamos la Santa Cena de manera indigna, estamos deshonrando algo que para Dios es valioso e importante. Tomar la Santa Cena de manera indigna es cuando causamos divisiones en el cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que nos pueden llevar a tomar la Santa Cena de manera indigna es cuando despreciamos a los hermanos, al prójimo. Usted recuerda que dijimos semanas atrás que había hermanos ricos y hermanos pobres, había etiquetas sociales. Se había hecho una distinción entre los hermanos de la iglesia de los Corintios y que no los dejaban entrar a la fiesta del ágape, porque antes de participar en la copa y en el pan, ellos participaban de una fiesta denominada la fiesta del amor. Una fiesta que no tenía nada de amor en la práctica que ellos estaban mostrando, hablando de la iglesia de los Corintios. Así que cuando menospreciamos hermanos o cuando cometemos excesos, eso es participar indignamente de la mesa del Señor. Cuando no entendemos el significado, cuando venimos, tomamos la copa, comemos el pan y no sabemos exactamente lo que estamos haciendo, eso también no dignifica la acción que estamos mostrando. Cuando no le damos importancia al suceso, cuando parece que no estamos tomando las cosas con la seriedad que deberíamos mostrar, cuando no mostramos la reverencia en la casa del Señor y cuando estamos participando en la cena, no mostramos la reverencia a los símbolos sagrados del pan y del vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces estamos participando de manera indigna. También participamos de manera indigna cuando no tenemos un compromiso para con Dios, cuando en nuestra vida hay salvación, pero no estamos comprometidos con Cristo, con el prójimo y con la causa del evangelio del Señor. Cuando participamos sin ser cristianos o no estamos bautizados, o cuando venimos a la mesa del Señor y tomamos esta Santa Cena de manera ligera, liviana, todo esto es participar de manera indigna. Es por eso que es necesario tener discernimiento. Tenemos que tener un buen juicio al participar en la cena del Señor. Es necesario, y aquí viene lo segundo que encontramos en el pasaje, que hagamos una prueba. Una prueba que nos ayude a examinar nuestro corazón.
Una prueba que nos ayude a entender por qué motivo nosotros estamos siendo partícipes de la comunión en la Santa Cena del Señor. Así que antes de participar en la Cena del Señor, es necesario, como dice el texto, que nos probemos. Pruébese cada uno a sí mismo. Esta palabra es evaluar o examinarse a la luz de la Biblia. Es ir al espejo de la Biblia, como Santiago lo llama a la palabra, para que podamos mirar si hay algo malo en nuestra vida que nos impida participar. Hay dos consideraciones que debemos hacer cuando nos examinamos. Primero, debemos encontrar paz con Dios. Como cristianos debemos tener una relación estrecha con Dios y debemos mostrar paz en nuestra relación con Él, pero también debemos tener comunión con el Señor. Paz y comunión son dos cosas importantes para que como creyentes en Cristo no participemos de manera equivocada en esta celebración importante. También es necesario que tengamos una buena relación con los hermanos, paz con los hermanos y buena comunión. Porque lo que estamos haciendo es algo que en griego se llama koinonía o comunión. Estamos participando de la comunión los unos para con los otros. Romanos 12:18 dice esto: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Debemos acercarnos a la mesa de Dios sin ningún conflicto. Una de las barreras que podemos tener para que Dios escuche nuestras oraciones es la ruptura que tenemos con los hermanos en la fe. Es no estar dentro de la comunión. Cuando estamos enojados, alejados, cuando discutimos con algún hermano en la iglesia, todas estas cosas no contribuyen para que cuando participemos honremos o dignifiquemos el nombre del Señor. Hay quienes analizan su vida a la luz de la palabra y concluyen que no van a participar de la cena del Señor porque no están bien. Y yo siempre he llegado a esta conclusión sencilla. Es bueno que tú puedas reconocer con tus labios que no hay algo bueno en tu vida, que no estás haciendo algo bien, porque finalmente todos luchamos de forma permanente con aspectos del carácter de nuestra vida o con ciertas áreas de nuestra conducta que nos pueden llevar a fallar, a pecar y a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. No somos perfectos. Esta no es una iglesia perfecta. Yo no soy un pastor perfecto. El Señor es el que día a día está obrando en la vida de la iglesia y en la vida de los que le sirven, en la vida de los pastores también, para perfeccionar la obra que Él ha comenzado. Como Pablo le dice a los filipenses: el que comenzó la buena obra la habrá de perfeccionar hasta el día en que el Señor llame a ese hermano o a esa hermana o a la iglesia en general. Así que es necesario detenernos un momento para evaluar y examinar. La idea de examinarnos es con el fin de no encontrar pecados en nuestra vida. Y esta no tiene que ser una práctica exclusiva para el día de la Santa Cena. Todos los días es necesario que podamos analizarnos, evaluarnos y examinarnos, para que podamos vivir una vida día a día en integridad al Señor. Porque una de las cosas que nosotros no queremos hacer es fallarle. Algo por lo que pedimos un consejo es porque no queremos equivocarnos en una decisión, o porque no queremos deshonrar el nombre de Dios o hacer algo que a Dios no le pueda agradar. Es por eso que buscamos dirección, ayuda, consejo, enseñanza, predicación, y buscamos la manera de hacer las cosas de forma adecuada. Así que todos los días debemos evaluar nuestros caminos para permanecer íntegros al llamado que Dios nos ha hecho, y para que podamos presentarnos delante de Dios todos los días justos. Es necesario que cada hermano, de manera individual, usted como hijo de Dios, pueda examinar su vida, evaluar su vida. Dios nos ha dado los parámetros en el texto para que podamos ver qué estamos haciendo bien
y cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo mal. Así que empezamos diciendo que es necesario el buen juicio, el razonamiento, el sentido común, el discernimiento, para que cuando participemos no seamos culpables de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Esta expresión nos habla de las consecuencias en las que nosotros podríamos participar cuando no nos examinamos o no nos evaluamos y venimos a participar de la Santa Cena de una manera equivocada o en pecado. Necesitamos mirar que el Señor, del versículo 29 al 32, manifiesta un juicio en la vida de aquellas personas que no se examinan o no se evalúan cuando participan en la Santa Cena del Señor. El versículo 29 al 32 señala lo siguiente, y lo voy a leer: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. En la iglesia de los Corintios había una gran cantidad de hermanos que estaban debilitados, que estaban enfermos, pero que también habían muerto, y dice el texto, duermen. Habían fallecido porque habían participado de manera indigna en la Santa Cena del Señor. Pablo les escribe para advertirle a los hermanos de estos excesos y para corregirlos, pero también para detener estas prácticas que pueden causar ciertas consecuencias, o como el texto lo señala, el juicio del Señor. Aparentemente podríamos nosotros pensar que Dios, siendo un Dios de amor, no habría de castigar a sus hijos o a su pueblo. La Biblia señala que Dios a los que ama los va a corregir. La enseñanza de la carta a los hebreos nos presenta la manera en cómo Dios disciplina la vida de aquellos a los que Él ha salvado. La disciplina del Señor no es una disciplina que viene para la destrucción de los hombres, sino que la disciplina que Dios envía es para la corrección. No es una disciplina para destruirnos eternamente y condenarnos a un castigo en el infierno, sino más bien esta disciplina es de índole correctivo. Dios, a través de la disciplina, las consecuencias que Él permite de nuestras malas acciones, o aquellas cosas en donde Dios permite también que nosotros podamos estar lidiando como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas por 40 años. Dios, a través de todas estas experiencias, Él está corrigiendo aquellos errores de nuestra vida. Es cierto que Dios es un Dios de amor, y un Dios de amor inagotable, y un Dios de amor que se hace presente en cada hombre y en cada mujer que le invocan. Pero el castigo de Dios también es eminente. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, lo que estamos anunciando también es el juicio de Dios. Quienes reciben el mensaje pueden disfrutar del amor de Dios, pero el otro lado de la moneda es el juicio inminente que un día habrá de suceder. Así que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de ira. Pero dentro de la ira de Dios encontramos que Dios es muy paciente para mostrar y reflejar esa ira. La disciplina de Dios es importante porque cuando Él viene para corregir nuestra condición, nosotros, si somos corregidos directamente por el Señor, podemos crecer a su imagen y semejanza. No debemos de menospreciar, ni tampoco debemos nosotros renegar ni desmayar cuando somos reprendidos por Él. Debemos acatar la disciplina divina en nuestra vida, porque a diferencia de la disciplina o del juicio que Dios traerá para el mundo, nosotros seremos cuidados en su poderosa mano. El castigo para los incrédulos, para los hombres que están separados de Dios, para aquellos que no desean arrepentirse,
es un castigo severo, un castigo donde la ira de Dios habrá de manifestarse totalmente. Pero en cambio, en la vida de los hijos de Dios, su disciplina es totalmente diferente. Es enriquecedora, renovadora, es desafiante. La disciplina del Señor es necesaria también, porque esta disciplina nos ayudará a ser mejores hombres y mujeres. Y de eso se trata la vida, ser mejores. Dice el texto en Hebreos 12, 5 al 11, que nosotros como padres de familia también disciplinamos a nuestros hijos. Y para nadie es gustoso recibir la disciplina de un padre. Y si ellos que tienen errores nos disciplinan para formar nuestro carácter y para que seamos mejores personas, la disciplina de Dios también juega un papel importante para que como cristianos e hijos de Él podamos ser mejores creyentes cada día. Yo estoy seguro, estoy convencido que a nadie le fue así como que muy agradable disfrutar la disciplina que tuvieron en casa. En el pasado, la manera de la crianza de los hijos era totalmente distinta a como hoy día se da. En el pasado los padres se imponían, exigían respeto, se lo ganaban también, pero los padres eran severos y golpeaban. Nosotros como hijos teníamos muchos psicólogos, el guarache, la chancla, el gancho, el cable de la plancha. Tuvimos muchos psicólogos y hoy los hijos van a terapias, van al psicólogo, van a grupos de autoayuda, pero nuestros padres lo hicieron de forma diferente y nos disciplinaron, pero también nos motivaron y nos premiaron y nos recompensaron en algunos de los casos cuando hicimos las cosas de manera correcta. Esa disciplina nos ha ayudado hasta el día de hoy para ser lo que somos. La disciplina que ellos mostraron hacia nuestro carácter y hacia nuestra personalidad, eso nos ha ayudado porque al paso de los años fuimos formados, porque al paso del tiempo nosotros podemos traer todas estas enseñanzas al presente y estas son herramientas valiosas que podemos utilizar para el beneficio personal. Así que la disciplina de Dios no es para destruirte. Número 2, el Señor juzga y el Señor va a disciplinarnos. La Biblia señala que Dios va a aplicar su disciplina en la vida de los que le sirven. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 17, David tuvo un fallo. Él censó al pueblo cuando Dios le había dicho que no lo hiciera, y eso trajo una gran mortandad al pueblo de Israel. Así que él decidió que fuera Dios quien lo castigara o que lo disciplinara antes de caer en las manos de sus enemigos. Ya hay una frase que viene a nuestra mente: es mejor caer en las manos de un Dios amoroso, un Dios bueno, que en las manos de un pueblo enemigo. Es mejor que sea Dios quien juzgue nuestras causas a que sean los hombres los que vengan y juzguen las cosas que hacemos. Es mejor que sea directamente el Señor el que nos ponga en orden, que sea Él el que con paciencia y amor nos esté corrigiendo de todos los excesos que nosotros estemos cometiendo. Es mejor ser juzgados por un Dios que ha dado su vida a través de Jesús, que seamos juzgados por los hombres. El juicio de los hombres es un juicio débil, corrupto, es un juicio que puede ser incluso injusto desde nuestra forma de ver las cosas, pero el juicio de Dios es un juicio perfecto, un juicio del cual habremos de sacar mucho provecho. Así que en la vida siempre habrá juicios, pero todas las cosas que Dios juzga siempre serán juzgadas de manera oportuna y de manera correcta también. Luego, lo que encontramos también es que el examen que Dios nos va a hacer, o la prueba por la que vamos nosotros a tener que pasar, el análisis, la evaluación, tiene que ser un análisis importante. ¿Por qué razón?
Porque cuando nos analizamos, antes de venir a la cena del Señor, vamos a evitar juicios. Antes de pasar y ser partícipes de la Santa Cena, es necesario evaluarnos, porque de esta manera estaremos evitando juicios. Mire, Pablo inmediatamente trae a la memoria consecuencias que se estaban manifestando en el pueblo. Había debilidad, había enfermedad y había muerte. La gente estaba tomando a la ligera este acto de la Santa Cena, pero las consecuencias de participar de forma ligera, liviana, va a generar consecuencias. Estaban participando en pecado y estas eran las consecuencias que ellos estaban acarreando a su vida. Quiero decir con esto que indudablemente no era toda la iglesia la que estaba muriendo, y que específicamente en este pasaje el problema de la enfermedad que había venido al cuerpo de los hermanos era por causa del pecado. Nosotros podemos enfermar por diferentes causas y no necesariamente porque estemos en pecado. Eso debemos ser muy conscientes de eso. Una de las cosas que más lastiman al cristiano es que muchas veces es juzgado ligeramente o acusado por sus hermanos, diciendo que está enfermo porque tiene un pecado en su vida. No sé si a usted le ha pasado eso, que cuando está enfermo o alguien de su casa está enfermo, le dicen: no, es que debes estar en pecado, debe haber un pecado en tu vida, indiscutiblemente. Y ese es un error, porque la Biblia nos dice que hay muchas razones por las cuales alguien puede enfermarse. No es solamente por causa del pecado, esa es una razón. Podemos enfermar también por el descuido de nuestra vida. Podemos enfermar porque un ataque del enemigo, un ente espiritual, Dios permite que el diablo pueda tocar nuestra vida. Y ahí está el caso de Job. El diablo puede tocarnos, pero no puede tocarnos más allá de lo que Dios le permita. La enfermedad entonces puede llegar por distintas causas. Hoy te quiero hablar a ti, quiero hablarte a tu corazón, que cuando a ti te juzguen o te señalen, es necesario que tú alabes y glorifiques el nombre del Señor. Es necesario que tú bendigas y honres el nombre del Señor, porque mientras te juzgan, tu fe se debilita, tu ánimo mengua. Y muchas veces es lo mismo que pasa en nuestra mente. Cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos es un reseteo y una búsqueda de información. Y decimos: a ver, habré hecho algo malo, ¿qué estoy haciendo mal? Y comenzamos a hacer un escaneo en nuestros pensamientos de las cosas en las que hemos errado, en las que hemos fallado. Y luego concluimos y decimos: no he fallado en nada, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que no te he fallado, Señor. Pero vienen y nos hacen dudar de eso, o nosotros mismos no tenemos la seguridad de eso. Y muchos utilizan esta forma de pensamiento para manipular, para ensañarse contra nosotros, para debilitar nuestra vida, para perjudicarnos de manera voluntaria e involuntaria. Muchos hermanos, honestamente o sinceramente confundidos, vienen a hermanos enfermos a decirles que su enfermedad definitivamente es por causa de un pecado. En el caso de los corintios sí tenía que ver con un pecado, pero la enfermedad no necesariamente es por causa de un pecado, y lo pudiéramos demostrar bíblicamente, aunque ahora por cuestiones del tiempo no lo vamos a hacer, pero sí decirles que hay muchas otras causas que pueden provocar la enfermedad en nuestro cuerpo, y quizá más adelante podemos compartir un tema relacionado a esto. Pero las consecuencias entonces son consecuencias que nos deben llevar a pensar. Enfermedad, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentir debilidad, y mucho menos nadie quiere morir, aunque todos queremos llegar a la presencia de Dios. Todos deseamos tener aún vida, porque creemos que hay tantas cosas que nos hacen falta por hacer o cumplir en este trayecto. Salvo excepción tal vez algunos que dicen: Señor, ya llévame, recógeme, quiero estar ya contigo, quiero descansar de todas estas cosas que en la vida pasan y que me van desgastando poco a poco.
El cuerpo externo se va desgastando, pero el cuerpo interno, el ser interno, ese se va vivificando, se va fortaleciendo, ese se va rejuveneciendo en el Señor. Así que este es el juicio, y debemos evaluarnos para que el juicio no llegue a nuestra vida, para evitar enfermedad, para evitar debilidad e incluso para evitar morir. La Biblia señala en el Salmo 139, 23 esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La Santa Cena en la iglesia se anuncia con anticipación. La Santa Cena es un evento que en las iglesias se hace de manera distinta. Algunos lo hacen cada mes, como en esta iglesia, otros cada 6 meses, otros lo hacen cada año. La forma en cómo se practica es distinta en cuestión del tiempo. Hay iglesias que ofician la Santa Cena cuando hay aniversario, en fin de año, en Navidad, el primer día de enero o el primer domingo de enero. Y es una forma distinta en cuestión del periodo en el que se practica. ¿Qué es lo verdaderamente correcto? Lo verdaderamente correcto es entender el significado que nosotros debemos tener respecto a qué hacemos cuando participamos en la Santa Cena del Señor. Eso es lo verdaderamente correcto. El tiempo, en cierto modo, pues no tiene una gran influencia. El tiempo en el que lo podamos practicar realmente, pudiéramos decir, es secundario. La iglesia primitiva lo hacía cada semana. En el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo, ellos participaban de la fiesta que ya hemos mencionado, del ágape, del amor. Y ese primer día de la semana ellos hacían la Santa Cena. Y lo hacían de una forma diferente. Ellos llevaban comida, comían primero de todos estos alimentos que compartían, y finalmente ellos participaban de la Santa Cena. Pero fueron perdiendo el enfoque, el significado, porque dejaron de amar a los hermanos. Los hermanos estaban mirando allá afuera a los pobres, y los ricos estaban adentro de la casa principal, y veían los de allá afuera cómo estaban comiendo manjares los hermanos dentro de la casa. Y cuando ya habían terminado de comer, ahora sí los invitaban y decían: ahora sí, vengan, vamos a participar de la Santa Cena. Y eso es lo que Pablo corrigió y dijo: no, eso no está bien que se haga. Finalmente, el verso 33 y 34. La recomendación dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, pues coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Y luego dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. A mí esa última parte me llena de mucha duda respecto a cuáles otras cosas, aunque vamos a mencionar otras más, pero pienso en cuántas cosas más respecto a la Santa Cena estaban ellos haciendo mal. Y la recomendación de Pablo es muy sencilla. Dice: espérense el uno al otro, y 2, eviten venir a comer delante de los pobres. Es algo así como aquella frase: no comas delante de los pobres. Es muy parecido a eso. Y dicen: eviten comer delante de los pobres, no antojen a los demás si no los van a invitar. No hagan distinciones, no traigan división a la iglesia, no se sientan más que los otros, no traten de una manera equivocada, o no menosprecien a sus hermanos, porque de nada va a servir participar en la Santa Cena si su conducta no está reflejando la esencia de la Santa Cena, lo verdaderamente importante de esta celebración. Es parecido a la Navidad, donde la gente compra regalos, la gente se compra ropa, estrena, hace un gran banquete, una gran cena. Pero la pregunta es: ¿qué es lo verdaderamente significativo de la Navidad? ¿Qué es lo que realmente importa de la Navidad, de una celebración que hacemos anualmente como esta, o del Año Nuevo? Y yo estoy seguro que lo más importante son 2 cosas: Dios y la familia. Porque al fin de año llegamos a veces a una celebración navideña y llegamos con una gran añoranza en el corazón, diciendo:
Ojalá estuviera papá y estuviera mamá. Ojalá y estuviera mi hermano, mi hermana, fulano, sutano. Recordamos momentos dulces de la niñez, experiencias, cuando abríamos regalos. Recordamos situaciones que a veces nos hacen reír, pero también a veces es tanta nostalgia que nos hacen llorar. Navidad es un momento dulce, pero también es un momento amargo. Navidad es un tiempo en donde hay algo que se llama depresión. Y muchas personas entran en un momento depresivo en Navidad, en esos días de festividad. Y entender el significado de Navidad, que Cristo está en el centro de nuestra vida, de nuestro ser, eso le da otro sentido a esa celebración. Eso nos hace ver con una perspectiva diferente. Estoy seguro que muchos de nosotros cambiaríamos el pavo, la ropa, los regalos, todo. Incluso no comeríamos. Lo cambiaríamos, haríamos un trueque con tal de abrazar a alguien, estar con alguien, mirar a alguien. Y cuando venimos a la Santa Cena también tiene un significado profundo. Y Pablo le dice a los corintios: cuidado, porque pueden enfermarse o incluso pueden morir. Examínense, y no es algo que lo haces hoy y ya mañana te mueres. No es eso. No, es una advertencia de que puede venir algo sobre tu vida y pueden pasar 20 años tal vez y tú no me pasa nada y estoy y no me pasa nada. Pero no juegues con las cosas que son sagradas. Ese es el punto de Pablo. No juegues con lo sagrado. Sé serio con las cosas sagradas. Muestra reverencia con lo sagrado. Honra las cosas que son dignas de honrarse. Y entonces todo esto nos lleva a pensar también que debemos tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Tener paz con Dios y tener paz con los hermanos. Amar a Dios, pero también amar a los hermanos. Cuando es el día de la Santa Cena y venimos aquí a la mesa, a mí me gusta ver la mesa llena, aunque no tenemos literalmente una mesa, pero figurativamente, simbólicamente es la representación de una mesa. Y ver a los hermanos y participar en esa comunión es como esos eventos en donde compartimos tiempo con la familia, y son tiempos especiales y sagrados, momentos de honra, y el motivo es recordar la muerte de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y anunciar también la venida de Cristo y recordar que Él va a venir por nosotros. Y es disfrutar ese momento, es estar en ese momento de amor, de fraternidad. Y finalmente decirles que cuando vengan a la Santa Cena, además de examinarse y de evaluarse, estar en paz, en comunión con todos, los unos con los otros, es necesario que no estemos sinceramente correctos en nuestra apreciación de las cosas. Miren, yo puedo decir: Señor, fallé, me equivoqué, Señor, estoy en pecado, no puedo dejar tales vicios, estoy actuando mal. Y cuando llega ese momento, hay quienes mejor dicen: no vengo al culto de Santa Cena porque no voy a participar. O hay quienes se sienten juzgados por los que pasan y ven a los que no pasan, y los que pasan como que tienen una etiqueta de espiritualidad y dicen: yo soy más espiritual que tú. No, eso es mentira.
el que no toma y el que toma, eso no va a definir si eres más espiritual o no. Pero hay quienes vienen a tomar la Santa Cena con una así etiqueta muy elevada o como un pavo real, pensando que son mejores, que son más espirituales que los que se quedaron allá en su lugar y no están tomando la Santa Cena. Y los que están allá allá atrás y no pasan a la Santa Cena se sienten juzgados, criticados, señalados, o que los están mirando y se quieren agachar o se quieren perder o ir. Y hay otros que reconocen que están mal, que están en pecado, que están actuando mal. Y yo les he preguntado, ¿qué te impide venir a la mesa? Es que estoy mal. Y le digo, ¿y cuándo te vas a corregir? ¿Cuándo te vas a corregir? ¿Cuándo te vas a arrepentir? Y hay muchos que se escudan o justifican diciendo, no voy a participar porque Dios sabe que estoy en pecado. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y ven y participa de la mesa. Si no es hoy, entonces ¿cuándo va a ser? El decirle, no, es que estoy mal y mejor para luego, es querer seguir viviendo en ese pecado y no apartarse de ese pecado. Si no es ese día, entonces ¿cuándo va a ser? Así que arrepiéntete ese día, o arrepiéntete al día siguiente, o mañana o pasado, y dile a Dios que te ayude para ya no seguir cometiendo el mismo pecado, la misma falta o el mismo error en tu vida. Si no es hoy, en el día de la Santa Cena, entonces ¿cuándo va a ser? No sea que nos sorprenda el Señor y nos llame a su presencia con un huracán, un sismo, aunque aquí no hay huracanes, pero ya nosotros no sabemos qué puede pasar en esta vida, hermanos. Yo realmente soy pastor y yo ya no sé qué pueda pasar. No hay volcanes, pero yo no sé si mañana Dios haga nacer un volcán y haga algo Dios aquí. Yo no sé nada ya respecto a esas cosas. Es tan incierto todo ya. Lo único que yo tengo seguro es que estoy vivo por Dios. Lo único que tengo seguro es que un día Dios me va a llamar y yo voy a estar con Él. Lo que yo tengo seguro es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Lo único que tengo seguro es que Él me sostiene y me va a sostener y me seguirá sosteniendo. Lo único que tengo seguro es que hay hermanos que están orando por mí como yo estoy orando por ellos. Lo único que tengo seguro es una promesa con garantía del Señor. Y si alguno ha pecado, venir delante del Señor, y Él va a tener el poder a través de su sangre para limpiar de todo pecado y de toda maldad al que confiese los pecados con sus labios. Lo único que tengo seguro es que el amor de Dios en mi corazón me está sosteniendo y me ha sostenido todos los días de mi vida, y que en la iglesia hay hermanos y hermanas, verdaderos creyentes que aman a Dios y aman la obra del Señor, y a los que sirven y a los hermanos dentro de la iglesia. Lo que tengo seguro es una familia en el Señor que va a ser levantada hasta los cielos y va a reinar en la eternidad también. Lo que tengo seguro es una tarea de predicar el mensaje del evangelio hasta que tenga el último aliento en mi vida. Yo le digo al Señor, hasta el último aliento de mi vida, hasta los últimos días de la vida, yo quiero predicar y anunciar el evangelio del reino del Señor. Lo único que tengo seguro es que si yo fallo, si yo me equivoco, tengo a un Dios santo y un Dios que me perdona de todo lo malo. Tengamos esa coinonía, hermanos. Y cuando vengas a la mesa, disfruta ese momento. Hay hermanos que tal vez han sido llamados y ya no disfrutan de la mesa. Y no por causa de la Santa Cena, quiero decirlo. Porque Dios los llamó sencillamente. Por cualquier otra razón, otra causa. Porque en el tiempo de Dios así se determinó. Qué lindo es ese momento, hermanos. Disfruta a tus hermanos aquí, abrázalos, ámalos, bendícelos. Ponte en pie un momento mientras termino diciéndote esto y cantamos.
voltea a ver así el panorama, voltea a ver, hermano, ve a los hermanos, míralos. Y cuando cantamos es comunión, sentir un abrazo, un saludo, hermano, un detalle, decir, mira, esto para ti. Eso es tan especial. Y hoy podemos tener esa oportunidad de estar juntos, hermanos. Cantemos a Dios y tomemos seriedad en las cosas que son santas, hermanos. Ama a tus hermanos. Me encanta mirarlos, hermanos, saber que están aquí, que están bien. Disfruto ver que Dios los está bendiciendo. Saber que Dios, a pesar de que tienen pruebas, han pasado problemas, están perseverando. Podamos estar en paz con todos, amarnos, podamos tener comunión nosotros unos a otros. Nada de etiquetas, nada de decir no quiero ver a este o aquel, hermano. No, no es eso el evangelio. Eso no es el evangelio de Dios. Mira a tus hermanos y dile, ayúdame, Señor, a amarlos. Quiero amarlos. Enséñame a amarlos. Sin dirección. Disfruta la comunión con ellos. Por tu gracia. Porque puede ser que haya momentos en los que las cosas van a cambiar y no será igual. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Cuando se vino la pandemia, yo extrañaba momentos así. Yo anhelaba estar así. Yo quería estar así en la casa de Dios, pero la pandemia no nos permitía. Las cosas cambiaron, pero hoy podemos estar aquí en comunión. Hoy podemos mirar a los hermanos, saludarlos, sentir su amor con detalles, con saludos, con abrazos, sentir su cuidado al darnos un consejo, una palabra, sentir que se preocupan por nosotros. Y nosotros quisiéramos hacer lo mismo por ellos. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Es comunión, es estar juntos, Tendría un vacío, es mirarnos con respeto, vagaría sin rumbo, sin dirección, sabiendo que Dios está para abrazar y amar a sus hijos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Cantar en un solo corazón. Si no fuera por tu gracia Comunión. y por tu amor, Paz, amor y comunión con Dios y el prójimo, el hermano. como un pájaro herido que se muere en el suelo. Ese hermano o esa hermana que no sabes lo que hizo para estar aquí hoy. Sería como Las cargas que trae brama para por llegar. en un desierto. El trabajo que le costó venir hoy para que Dios le hablara y le bendijera. Tu gracia y por tu amor. Disfrutemos así esa comunión con Dios y con los Si no demás. fuera por tu gracia y por Nuestros tu iguales, amor. nuestros hermanos iguales. Oh, adoremos, adoremos, cantemos al Señor y digámosle al Señor, si no fuera tu gracia, Señor, si no fuera tu amor,